Bueno, queridos patitos, estamos aquí con ocasión del juego de Ender, peliculón de Orson Scott Card. Ciertamente, he mezclado película y novela, porque la novela es de Orson Scott Card y la película es de otro. Es una película del año 2013, donde ciertamente hay gente que podrá venir y decir es que está en paralelo con los Juegos del Hambre, está en paralelo con otras de estilo juvenil y por tanto está influido en el hecho de que el protagonista Ender sea un chiquillo que tiene una relación con el desenvolvimiento que evidentemente Orson Scott Card establece en varias novelas y aquí tenemos una en donde en principio podría haber sido el origen de una franquicia que no funcionó en taquilla. Pero eso no quita que sea una película que sea más disfrutable de lo que uno pueda haber visto en origen. No la había visto hasta haberla revisitado hace poco tiempo. Y uno puede entender los posicionamientos dentro del hecho de que como película funciona, sí, pero deja muchos elementos que evidentemente en la novela están establecidos y que por tanto succiona parte del ámbito contextual, del hecho de la riqueza, de los detalles, de por qué demonios esta gente ha llegado a ese punto. Simplemente es porque unos insectoides aparecieron un día, porque aparecieron porque tenían que aparecer, o porque hay luego posteriormente, evidentemente no tiene por qué ser el autor el que lo diga de entrada, sino que luego puede ser un desarrollo en forma de abanico que se va abriendo las ramificaciones de las historias para entender qué ha pasado en esa sociedad que aparentemente es internacionalizada, con una unificación que puede ser dentro de la historia de la guerra originaria, entre comillas, con ese héroe que destruye la nave donde estará la reina. ¿Esto es un spoiler? ¿No es un spoiler? ¿Eh? Sabía perfectamente el piloto que era la nave de la reina o lo hizo al azar o por un patrón que estaba buscando. Esto es un elemento interesante, pero ¿desvela o no desvela lo que es la historia? En teoría, una historia rica, esto no tendría por qué ser un spoiler o uno no decisivo, pero parece que es muy importante porque lo que es la película pivota sobre elementos que son más de vida, de la recluta, de la situación en el aprendizaje y luego viaje al frente de combate. Por tanto, es una película que está bastante sustentada en los hechos y por tanto el aspecto exterior, digo, contextual, está bastante eliminado. El hecho de cómo es la sociedad, por qué la flota internacional, por qué el ámbito político, social, económico, el ámbito familiar. Se ve una familia, no se explica muy bien, no, corrijo. No se explica en nada por qué el hijo tercero tiene una importancia a la hora de ser visto de una manera o de otra. Tiene dos hermanos, un chico y una chica. Puede tener que ver con lo que hicieron en el ámbito maltusiano, los chinos con la política del hijo único, no tiene que ver con otras cosas referidos a la superpoblación que evidentemente se menciona. Eso sí, con un pequeño detalle, se dice, ellos tienen un problema, como nosotros, es decir, está en ese punto equilibrando un lado y otro del hecho bélico. Pero simplemente se apunta a eso, ese elemento. El tema de la superpoblación, el ámbito personal de la familia que vemos con 5 integrantes, papá, mamá y los 3 niñitos, el hecho de que el más joven lo vemos ya en las clases de esa preparatoria para el hecho militar. Todos están enfocados en el hecho militar, lo cual ciertamente sería interesante, porque aparentemente los vemos con un uniforme más o menos occidental, pero igual tendría bastante más que ver con la Rusia de Putin o con el Tercer Reich del pintor del bigote, en el Cabo de Bohemia. Por tanto, ahí tendríamos un choque entre el trasfondo de lo que la película quiere trasladarnos
con lo que estamos viendo respecto a los diseños y el ámbito general, que tiene más que ver con, por ejemplo, lo que decía de los Juegos del Hambre, y teniendo en cuenta de que a los SS los vestía Hugo Boss, digo, en el ámbito de Tercer Reich, ¿no? Pues evidentemente habría dado disposición a tener un trasunto de vestido de alguna determinada manera para hacernos sentir que... mm, porque él mismo lo dice, mientras tenemos a Ender primero en las clases, para quizá entender la psicología del propio niño que evoluciona desde el ámbito de la escuela cuando hay un malote que quiere hacerle dañito y él, con su inteligencia, más que con la fuerza bruta, trata de limitar el daño y tratar de evitar futuras batallas a la hora de tratar de hacer un golpe decisivo. Vendría a ser la batalla decisiva, una teoría que los japoneses aprendieron de los británicos, cosa que evidentemente los británicos estuvieron peleando por algo así en la Primera Guerra Mundial. Y en el ámbito del Mar del Norte solamente estuvo dos batallas, la de Jutlandia, la más conocida, y la de Doggerbank, 4 años, dos batallas en el mar. Y por lo tanto ahí la situación estuvo bien curiosona, porque la mar no tuvo presencia en lo que fue la Primera Guerra Mundial. La segunda, sí, pero no por los buques de guerra, salvo en algunos hundimientos. Recordemos el Hood, el Bismarck y alguna otra operación como el cruce del canal por parte de la flota alemana a la luz del día, pero a la hora del desayuno, lo cual resultó bastante chocante para los británicos y sorprendente para los negacionistas de los alemanes. Pero ciertamente fue convoyes, submarinos, poquito más. Ciertamente, los de las manadas de lobos tuvieron mucha importancia porque fueron los estadounidenses, los aprendices de brujo, que lo usaron en el Pacífico. Esto lo comento en mi novela La Laguna del Amor. ¡Ay, ojalá hubiera una película de esta novela! Orson Scott Card tuvo la suerte o la desgracia. Eso deberíamos preguntarle a él, porque evidentemente la situación de Ender no solamente es aprender que la violencia es la respuesta, lo que ellos quieren que haya detrás de la actuación de Ender como el líder, porque esto sí se comenta, parece que hay unas características especiales en la juventud, en la infancia sobre todo, que desechan los filtros que luego los seres más mayores sí les aplican, tanto cognitivamente, socialmente aceptados. Evidentemente tienen un desparpajo que es innato, a pesar de que evidentemente no han nacido así, han tenido que aprender ciertos elementos que evidentemente con esa carencia de filtros tienen una preponderancia para hacer las cosas de manera más natural, aparentemente. Y por tanto se prefiere a esos niños para dirigir los combates en B de los adultos. Sobre todo mirando en esa situación en la que aparentemente durante 50 años no había habido ningún tipo de encuentro y están previendo de que, oye, estos van a venir, un poco como lo que vemos en Independence Day 2, cosa que es una película que es aborrecible completamente, pero que evidentemente existió y ahí la tuvimos, a pesar de que Will Smith dijo que tururú que te vi, a pesar de que cuando hizo eso era para actuar en After Earth, lo cual ciertamente es alucinante porque tanto una cosa como otra acabaría en el estercolero. Pero bueno, ciertamente es algo interesante recordar que esta película, evidentemente teniendo en cuenta la presencia de los chiquillos, tiene algo que en otras películas no se ha cuidado especialmente, como es el hecho de que haya unos líderes en la cartelera, como por ejemplo va a haber carencia en la película del año que viene, que va a venir, la de Superman de James Gunn, a diferencia de las películas que habitualmente suelen estar en el rango de Superman, con Glenn Ford, con Jim Hackman, Marlon Brando, además del propio Christopher Reeve, pero Christopher Reeve era el tercero que salía en el orden de la Superman de 1978 de Richard Donner. Pero evidentemente tenemos luego la de 2013 con el señor...
Zack Snyder, productor Christopher Nolan, tenemos a Henry Cavill como Superman, pero también tenemos a Russell Crowe como Jor-El, tenemos a Kevin Costner como Jonathan Kent, y tenemos a una serie de actores, Larry Fishburne como Perry White, que son un empaque interesante para determinados targets, para iluminar los ojos, además de la gente que específicamente le guste Superman. Algo que el Superman de James Gunn parece un casting de hacendado. En este caso tenemos tres actores que están reconocidos posteriormente por crítica y público, como son el señor Ben Kingsley, Harrison Ford y Viola Davis. Viola Davis, que fue Amanda Waller. Ya aparecía el personaje de Amanda Waller en Green Lantern en el año 2011. Pero ciertamente luego el papel fue recasteado, como le pasó por ejemplo a Máquina de Guerra, que posteriormente sería Don Cheadle. En el caso de Marvel, bueno, pues ciertamente luego ha tenido una prestancia diferente en lo que es la situación de la DC. Pero ciertamente es interesante porque ese trío de actores maduros aparentemente son el reclamo para la gente que no sea juvenil para acceder a ver la película, a pesar de que su papel son poquitos tramos a la hora de la traducción. Y lo que más importante es la narración y la historia que te quiere contar la película, porque evidentemente lo que quiere establecer es el hecho de que empieces a replantearte qué demonios está sucediendo ahí detrás. Hay otras películas que han transitado por esto. Una que no hemos tocado, como es La chaqueta metálica, de 1987, de Stanley Kubrick. Tenemos también de 1997, esta se la hemos tratado, como es Starship Troopers. ¿Por qué es interesante Starship Troopers? Porque evidentemente estamos hablando del espacio y de la Tierra con el espacio, y por tanto esta película cumple esos parámetros. Una raza alienígena e insectoide que evidentemente tiene esa prestancia, y lo que comentamos con el amigo Artemis Suárez Herrera acerca de esta película está en un conversatorio. Por tanto no voy a hacer incidencia en ella, pero ciertamente aquí tenemos el asunto de que un día aparecieron. Parecía que querían colonizar la Tierra, parecía que querían hacernos de lado, y la humanidad se unió y combatió. Pero a partir de entonces, la sociedad se militarizó, teniendo en cuenta de que, ojo, cuidado, que esta gente puede venir, puede volver cualquier día, y por tanto vamos a tener que estar preparados aquí para tratar de solucionar este problema. ¿De qué manera? Como lo que sabemos, haciendo puré de insectoide. Es decir, vamos a prepararnos militarmente para tratar de contrarrestar esa futura amenaza que va a llegar, y por tanto se ve un poquito de televisión, de situaciones acerca de documentales, noticias que se van metiendo la propaganda de ojo, cuidado, tenemos que prepararnos, tenemos que... y el gasto dinerario, energético, de materiales a la hora de construir todos estos elementos y estructuras en el espacio, la academia espacial, los cruceros de batalla, la superarma, el arma especial para la batalla final. Todo evidentemente cuesta una morterada de dinero, una morterada de recursos, y evidentemente a eso hay que tenerlo en cuenta. En la película, evidentemente, tenemos lo que es el entrenamiento, la situación de los personajes, que parece que es lo importante, de los diferentes sentimientos que van aflorando, porque el personaje va al espacio después de haber sido probado, es decir, testado para ver si era apto. Pasa por 3 escuadrones en lo que es el espacio, en la Academia Espacial, con ese lugar de entrenamiento dentro de esa burbuja donde aparentemente hay gravedad cero, pero hay una abertura respecto a la respiración. Y por tanto, eso significa que no hay ausencia de oxígeno para la respiración. Y por tanto, esa evolución
desde el primer elemento, en donde acaba convirtiéndose un poco en el liderazgo innato que se supone que tiene. Luego va a otro donde va a ser el cagarro, el culo, en donde está alguien que luego tendrá una dificultad que luego será en parte catalizador, porque como en el camino del héroe, aquí tenemos un momento en donde prácticamente ya está preparado, pero tiene que volver a casa para coger energía y luego ir ya definitivamente a la batalla final, como se ve en la propia película. Por tanto, ahí tenemos ese asunto de la vuelta a la Tierra para luego volver, y cuando aparentemente se supone que van al lugar conocido, es decir, la Academia Espacial, no, ya vamos, tiramos ya a lo que es la historia final, en donde descubrimos el papel de Ben Kingsley como aquel piloto que fue el héroe, el superhéroe, pero que había saltado del avión y por tanto había sido ocultado para el entrenamiento de esta batalla. Eso sí, que han pasado 50 años, por lo tanto, ya en ese momento debía de ser un piloto bastante joven a la hora de afrontar estos desafíos, lo cual nos puede insinuar el hecho de que la Tierra hubiera empezado a escasear el hecho de los pilotos capaces, veteranos, y por tanto tuvieran que haber tirado de los que estuvieran en las academias. Y por tanto, con ese recuerdo, evolucionaron posteriormente en el hecho de que, oye, si el único, el héroe, el que tuvo la visión, tal vez lo hizo porque tenía unas características especiales, y esas características podrían estar vinculadas a la ausencia de ese límite superior que comienza con una determinada edad a la hora del desarrollo de determinadas circunstancias limitantes que evidentemente serían perjudiciales para la capacidad que estamos buscando. Esa serie de filtros que también tienen que ver con el hecho de los limitantes de pensamiento a la hora de socialmente ser aceptado lo que pueda ser un asesinato en masa, un genocidio, cosa que vemos en la película y que evidentemente está en la mala conciencia de Ender, que evidentemente lo tendrán en las siguientes novelas, y si hubiera habido una franquicia lo habríamos visto en las películas, pero ciertamente tenemos esa evolución. Como digo, nos centran el tiro en la situación de la familia de Ender. Antes lo hemos tenido en lo que es la situación de esa preparatoria, y luego tenemos el tema de la academia con esos tres momentos y la vuelta a la Tierra y el ir a ese lugar avanzado. Decía Man of Steel en 2013, en donde los kryptonianos habían tenido una situación de avanzadas, donde habían tenido, en aquel caso eran naves, en este caso las avanzadas de los insectoides, tenemos una serie de enclaves que luego serán utilizados como este, que está ocupado por los terráneos, los terrianos, los miembros de la comunidad del planeta Tierra, que evidentemente está a tiro de piedra del planeta original de los insectoides, para servir de cabeza de puente para el enlace de las comunicaciones interestelares y poder tener esa situación privilegiada en donde, bueno, pues en principio han incluido construcciones dentro del propio entramado que son esos insectoides un poco como hormigas. Ese sería el elemento comparador. Ciertamente uno puede recordar Battleship, aquella película interesante, creo que de 2012, con la cantante y con Liam Neeson en aquel bodrio pero disfrutón, con aquel acorazado de la clase Iowa, eh, que estaba en Pearl Harbor, y que, bueno, pues ciertamente nos recuerda Alerta Máxima, aquella con Steven Seagal, y que ciertamente, evidentemente, no es manejable por unos jubiletas que están ahí para visitar el barco, y que, bueno, como se acuerdan que era de la tripulación original, pues en 4 minutos están ahí cogiendo el barco con las calderas y con
la cavitación y el lanzamiento de las andanadas contra los insectoides alienígenas enemigos. No, aquí ciertamente tenemos algo más manejable. Aparentemente, con estos bichitos que han tenido la situación de tener que replegarse. Parece que en esos 50 años que no han vuelto a la Tierra ha habido alguna circunstancia que les ha obligado a no acudir a la Tierra. Como es el hecho de tener una expansión de la raza humana que no está explicado. No está explicado, salvo en ese elemento de, bueno, tuvimos que venir aquí, a este puesto avanzado de ellos, y nos hemos instalado aquí. Es interesante, ciertamente, el hecho de que en ese momento hay un pequeño entrenamiento para cogerse a lo que es el elemento, pero luego, retroactivamente, si ves la película una segunda vez, te puedes dar cuenta de que eso que parecen entrenamientos, en realidad es combate real. Es un combate real de aproximación al territorio de los insectoides. Porque cuando uno ha estado en la preparatoria, hasta ese momento, pues evidentemente estaba evidente, estaba clarísimo que eran entrenos simulados. Como vemos muchas veces combates de equipos enfrentados, a dos, entre tres. Bueno, era un campo de juegos como aquel de Starship Troopers al inicio, en el entrenamiento. O como Loca Academia de Combate, una película olvidada, pero que está comentada en el canal con mucho cariño. Aparecía George Clooney, ¿eh? Ahí. Pero bueno, ciertamente pareciera que en lo que es el ámbito de la situación de combate, luego cuando llega el entreno especial, final, donde hay una serie de VIPs en la parte de arriba. No solamente los que ya hemos visto, sino alguien de categoría superior. El mandamás, el tema del ejército, está ahí. Aparentemente es simplemente una simulación. Y como tal, se la establecen. Hay algún elemento que ya está introducido en la propia evolución de la película. Por lo tanto, no debería de darnos sorpresa a la hora de... ¿Y este por qué hace esto? Ah, pero ya lo hemos visto en la película. Por tanto, hay pequeños elementos que ya han ido siendo sembrados en la actuación de Ender. Y evidentemente, ese momento de choque, cuando aparentemente es un videojuego, pero luego se convierte en real porque las imágenes siguen fluyendo en esa configuración informática, que no lo es, no es simplemente el hecho de que el arma ha funcionado, ni no es un videojuego, ni es una realidad la que evidentemente ha destruido el planeta enemigo, es decir, ha habido una victoria total. Entonces, ¿por qué Ender se siente tan mal? Pero claro, por medio, ¿por qué la reina de los insectoides ha querido contactar con Ender? ¿Qué le quería transmitir? Porque él no ha entendido un pimiento. Más allá del hecho de que quería que la Reina Junior, todavía en la crisálida, fuera enviada a otro lugar para poder mantener la biología de esa raza. Lo cual evidentemente sería el momento en el que pudiera haberle dado la puntilla. Y resulta curioso porque eh, la reina, la reina no está en el planeta de los insectoides. La reina está en el planeta donde están los propios humanos. Está en un antiguo castillo que pudiera, según el diseño que vemos en el sueño, es bastante humano. Podría ser medieval. Lo cual es alucinante e increíble acerca de la composición del lugar, con esos insectoides y esa biología y todo esto. Y que evidentemente resulta curioso porque aparentemente pudiera ser la imagen de una nave como la que usó Jor-El con Kal-El en el planeta Krypton. Lo cual ciertamente es alucinante e increíble, aunque no tanto porque estamos hablando de un periodo en paralelo. Y que evidentemente en la película del 78 habla de esto, con la situación en el origen en el planeta Krypton antes de su destrucción, y que evidentemente la película de Zack Snyder recoge, porque esto viene del ámbito de la mitología del propio personaje. Por tanto, es una película interesante, se deja ver. Es una película que... ¿explica? No.
muchos elementos que quedan fuera de ordenación, por decirlo de alguna manera. Y que evidentemente ahí tenemos que leer la novela para poder entender la pulsión del autor a la hora de todos estos temas y por qué demonios entra en todas estas circunstancias. Y por tanto, como película, se sostiene. Sí, si no le haces muchas preguntas. Ahí está el intríngulis del asunto. Si le preguntas mucho, la película se cae. Por eso, hay que simplemente entenderla como un viaje en donde la mentalidad de un chiquillo respecto de la actitud de los mayores, respecto a tratar de forzar las situaciones, más allá de la diplomacia, más allá del diálogo, cuando se ponen en tratar de obligar al otro a forzar hasta la renuncia, la derrota. Por tanto, ahí tenemos un clavo ardiendo en donde agarrarnos respecto a quitando insectoides, quitando el tema del espacio, quitando la situación, entender que en algún momento los chiquillos se hacen adultos y deben de entender el mundo en el que viven, donde algunos adultos con otros que están enfrente pueden tener la tentación de no dialogar, de no tratar de llegar a ningún acuerdo, simplemente tratar de la visión propia, tratar de imponérsela al otro. Y el relato, tratar de construirlo en función de lo que uno tiene que ver. Pero claro, luego por el otro lado nos podemos encontrar con el hecho de para. Esto tan buenista que estás diciendo obvia el hecho de que pueda haber algún grupo social que con Estado o sin Estado trate de imponerte una situación en la que la respuesta es el pacifismo porque sí. Entonces, simplemente el autor, a través de la película, nos establece ese marco, no solamente en el momento del ataque inicial, sino luego la evolución posterior para tratar de subrayar ese elemento posterior para tratar de entrar en esa disquisición de si es o no legítimo el contraataque y si es legítimo o no el uso de chiquillos en el ámbito militar, teniendo en cuenta de que en ese momento ya hacía bastantes años que en África habían tenido chiquillos en la guerra como niños soldados. Por tanto, ahí en la tierra había trasfondo que pudiera ser denunciado. También fue en otras producciones como series y ámbitos televisivos, pero ciertamente tal vez tenga cierto trasfondo en todas estas realidades que estábamos comentando respecto a los juegos de Ender. Una película que, como digo, es recomendable verla por lo menos una vez para poder valorarla y poder entender un poco lo que está en el trasfondo, pero que, como digo, no es suficiente. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.